Bienvenidos al Camino del Guerrero, el podcast en el que hablamos sobre el comportamiento humano a través de un espíritu incorruptible. Mi nombre es Eric Jiménez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el perdón. Pero antes de empezar quisiera hablarles un poco sobre mi semana. Ha sido una semana súper atareada, bastante agitada por el trabajo, no me puedo quejar, ha sido muy buena, pero en serio que ha sido bastante atareada. Y hoy es el día martes y usualmente tengo planeado subir o los martes o los miércoles del podcast. Así que tengo que apurarme con la edición de todo esto. Como ven, hoy estoy en un estudio, no estoy en mi habitación. Decidí hacer esto porque quería probar un nuevo ambiente, quería probar un, un set diferente para saber cuál me agradaba más, en cuál me sentía más cómodo. Me gusta estar aquí porque es extremadamente espacioso. Para quienes no me están viendo por YouTube y me están escuchando tal vez en Apple Podcast o en Spotify, sepan que me pueden ver en YouTube. Este lugar es bastante espacioso y estoy cómodo. Me siento bien aquí también, honestamente. Pero es algo que voy a decidir después. Así que si es que ustedes también, no sé, díganme ustedes, ¿cuál les gusta más? ¿Les gusta más el estudio de este lugar o la habitación? Yo creo que voy a escucharles a ustedes porque para mí los dos están excelentes, me gustan los dos. Y bueno, hablando un poco sobre nuestro tema de hoy, el perdón. Es algo de lo que estuve hablando últimamente en mis redes sociales. Incluso hace un par de días hice un live en el que les pregunto a ustedes porque llegó un momento en el que siento que me estanqué, como que me trabé escribiendo sobre el perdón, no sabía cómo seguir, no sabía cómo continuar. Y les empecé a preguntar a ustedes, les dije que se conecten, que me manden una solicitud para hablar un poco en Instagram y que me digan qué piensan del perdón, que me digan qué piensan de este tema. Y bueno, a la final encontré el punto que me faltaba, el punto que quería. Pero para empezar desde cero, quiero hablarles un poco de mi niñez, un poco de mi adolescencia. La primera vez con la que me encontré con el verdadero significado de perdonar fue entre los 17 y 18 años. No, en realidad no estoy seguro de la fecha. Pero antes de eso yo creía que era una persona que se le hacía extremadamente fácil perdonar. Nunca me resentía. Y si me enojaba, creo que no pasaba mucho tiempo. Mm, Tal vez a veces sí explotaba. Pero mi enojo era bastante, bastante rápido, ¿no? Pasaba súper pronto. Y todo eso me llegó a pensar que para mí era fácil perdonar. Todo eso me llegó a pensar que para mí el perdón era algo fácil. Era sobrellevar simplemente los problemas y ya. Pero luego, como les decía, entre los 17 y 18 años es cuando por primera vez sentí una de las crisis emocionales, depresión, me convertí en un agresivo pasivo, no era capaz de mantener una conversación con alguien sin que mi ira salga. ¿Saben? Me sentía, no sé si he pasado por eso, pero me sentía como una olla de presión. Y aunque antes tuve tal vez experiencias similares, esta vez en serio que era súper diferente, era mucho más fuerte, era mucho más ah, constante. Y todo el tiempo sentía, ¿saben? Era como que si desde mi niñez programé una bomba atómica para entre los 17 y 18 años. En ese momento me empecé a hacer demasiadas preguntas, empecé a buscar respuestas del por qué me estaba sintiendo de esa manera y una de las cosas que vino a mi mente es el perdón, es cómo tengo que perdonar a los demás o o más, cómo tengo que perdonar a los demás o cómo lo hago, cómo perdonas a los demás. Esas son las cosas que usualmente venían a mi mente, pero entre los 17 y 18 años por primera vez vino a mi mente, ¿por qué tengo que perdonar? Y yo creo que esa pregunta fue algo que le dio un cambio brutal a mi vida, a la situación que estaba viviendo en ese instante. Y en todo este proceso hubo tres cosas que escuché muy seguido en mi niñez y adolescencia, que escuché y que las viví. La primera es que cuando estaba en la escuela alguien me dijo que perdonar era lo que hacían las buenas personas, que perdonar era lo correcto.
Y luego, bueno, me di cuenta que era muy común, ¿no? Que muchas personas le decían a sus hijos o muchos maestros o a sus estudiantes, perdonar es lo que hacen las buenas personas. Tienes que perdonar. La segunda es la presión social que sentimos cuando hay un problema. Nuestra familia probablemente nos está diciendo, pero ¿por qué no perdonas? Tienes que perdonar, tienes que perdonar. El problema que tenga esa persona o lo que sea es algo que se va a arreglar, pero tienes que hacerlo. O tus amigos, viene también de tus amigos, te empiezan a decir, pero ¿por qué no lo haces? Esta persona es buena, lo que sea. Y empiezas a sentir una presión. Si no es por lo que la primera, que sí, muchas personas pensamos que perdonar es lo que hacen las buenas personas, probablemente es la segunda, que sentimos la presión social de nuestro grupo. O la tercera, que es con la que yo más me relaciono, es que perdonamos porque queremos llegar al atajo, ¿no? Creemos que el perdón rápido es el atajo a no pasar por el camino del dolor, de la incomodidad, de la sanación personal. Es incómodo muchas veces perdonar y tratar con eso aún más. Entonces, eso de alguna manera te ataja, ¿no? Como rápido, perdón, perdona, perdona, perdona. Y eso me di cuenta que es algo con lo que yo estaba lidiando cuando era un niño. No es que se me hacía fácil perdonar, tampoco cuando era adolescente. Lo que hacía es que perdonaba rápido porque hay algo con lo que lidiaba mucho antes, ahora de vez en cuando, y es que a veces me afano con el tiempo. Me afano mucho con el tiempo. A veces es como, o bueno, me afanaba. Ahora es algo que casi nunca me pasa, pero todo el tiempo quería organizarlo todo y lo menos que quería hacer era perder mi tiempo. Lo menos que quería era saber que algo me estaba deteniendo para alcanzar mis objetivos, mis metas. Y si una de esas cosas era el no pedirle perdón a alguien o no perdonar rápido a alguien, yo lo hacía porque sabía que esa persona probablemente me iba a ayudar a cumplir mis objetivos o yo le iba a ayudar. Entonces, para el bien de toda la sociedad, perdona súper rápido, ¿no? Y dices, bueno, ya, no importa, vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Y ese seguimos, 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 con el tiempo a la final me llevó a hacerme mucho daño porque me di cuenta que estaba cargando con muchas cosas que no había perdonado. Muchas veces creí que les perdono a mis papás, que les perdono a mis hermanos, a mis amigos, a las personas en general, pero me di cuenta que no, que en realidad lo único que estaba haciendo era decir que les estaba perdonando, pero eso no es lo mismo que realmente perdonar. Decir algo no es lo mismo que hacerlo. Y en el momento en el que me pregunté por qué tengo que perdonar, en ese momento yo sentí que se me fue entregada una pala imaginaria para empezar a cavar en el lugar correcto, donde debía encontrar em, esos frutos podridos que estaban en mi interior, esa mala hierba que estaba en mi corazón, que estaba ahogando a todo mi ser, me estaba fatigando espiritualmente. Y en ese momento encontré muchos cadáveres, encontré muchos muertos. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo de esta manera como encontré un cementerio total de rencor? No sé si es que ustedes alguna vez habían escuchado esto, pero en la tradición judía, las personas no pueden perdonar un asesinato. Ellos no lo hacen. Pueden perdonar, pueden perdonar al asesino por el dolor que les causó, por la pena que tuvieron que vivir, por todo el luto que sufrieron, pero no por el asesinato. ¿Por qué? Porque ellos no fueron asesinados. Otro ejemplo sobre esto. Nuestra justicia social, cuando alguien comete un crimen, en este caso vamos a decir igual, por asesinato, esta, esta justicia social evalúa la situación y da un juicio para el bienestar de la sociedad. No del asesinado, no del muerto, no del difunto. Entonces, muchas veces nosotros nos centramos mucho en el muerto, en el acto de algo que ya pasó, en el hecho de que alguien nos hizo algo, pero no nos estamos preocupando por qué es lo que hizo ese acto.
Y honestamente eso es lo que realmente importa en el perdón. Es, es reconocer lo que pasó. Es una liberación personal. Es un proceso tuyo. Y cuando yo me empecé a preguntar todo esto, cuando viví todo este proceso por primera vez, noté que era algo que yo debía vivir en mi intimidad para poder descubrir mi corazón, descubrir mis heridas por primera vez a los 18 años, descubrir qué es lo que estaba ahí que me estaba haciendo tanto daño, para ya después poder am, conversarlo con alguien más o hablarlo con un tercero en sí. Pero primero era un proceso íntimo en mi habitación. Era entre mí y Dios. Descubrir cuál era esa cosa o esas cosas que tenía que sanar. Y yo me di cuenta que era una persona que le encantaba coleccionar sus cuchillos, ¿no? Todos los cuchillos que clavaron en su espalda, todas las puñaladas que recibió, me encantaba coleccionarlos porque me aferraba a ellos, ¿no? Los abrazaba aquí y en cada cuchillo tenía el nombre de la persona quien me hizo la herida, la fecha y el acto, ¿no? De la cosa que pasó, no sé, de cualquier insulto, lo que sea, la acción que me hirió. Y me di cuenta que estaba olvidando que tenía todo esto tan cuidado, el acto, no se iba de mi mente, pero la herida estaba ahí, abierta aún, presente. Entonces, todo esto nos lleva a la conclusión de que nosotros tenemos que perdonar con conciencia, entendiendo qué es lo que estamos perdonando. Porque, ¿cómo puedes perdonar algo que ni siquiera sabes de qué se trata? Sabes, dices te perdono, pero ni siquiera sabes lo que te está sucediendo. Dices te perdono, pero no estás ni consciente de lo que todo lo que acaba de pasar está haciendo en tu interior. Y con esto no estoy diciendo que sean unos resentidos. Con esto no estoy diciendo que se guarden las cosas, sino que creen conciencia, porque hay un verso, ahorita lo voy a parafrasear, en la Biblia que dice que antes de que anochezca, que el enojo no siga en ti, no se mantenga en ti. Entonces, muchas veces esto nos ha llevado a la mala práctica de simplemente perdonar, así sea lo que sea que haya pasado, simplemente decirte perdono y se acabó, ya, pasó. Pero no, no estoy diciendo que no, como dije, no estoy diciendo que no lo hagan, sino pero que vivan el proceso de lo que es perdonar, vivan el proceso de lo que les va a llevar a hacerlo. Con la persona, con quien sea que les haya lastimado, bueno, ábranse. No les estoy diciendo que, no sé, por ejemplo, una traición no es algo que se confiesa y se perdona de un día al otro. Un engaño. No vas donde tu pareja y le dices, ¿sabes qué? Te engañé. ¿Sabes qué? Estuve con alguien más. La otra persona dice, ¿sabes qué? Me dijiste, me lo dijiste, así que yo te perdono y se acabó. No, eso no va a pasar. Sino que es un proceso que se vive. Y eso yo creo muchas veces es lo que sí tenemos que hacer. Es que empezar el proceso lo antes posible. Empezar el proceso en tanto como ya podamos hablarlo, en cuanto ya habíamos tenido nuestra intimidad con Dios y hablado del problema, reconocido cuál es la herida, entonces ve corriendo y habla con otra persona. Porque de nada te sirve hablar con la otra persona primero y después hablarlo contigo si es que ni siquiera sabes lo que está sucediendo. Como dijimos antes, simplemente vas a perdonar el acto, pero no la herida. No vas a sanar. Se va a quedar una herida abierta en vez de hacerse una cicatriz. Entonces, con todo esto yo creo que el perdón es una práctica espiritual. Es una práctica espiritual en la que interviene el corazón, la mente y el ego. Tal vez hay más cosas que intervienen. Por ahora he descubierto estas. ¿Por qué el corazón? Para enseñar al corazón, al amor propio, a que no importa las cosas positivas o negativas que hagan a nuestro alrededor de nosotros mismos, eso no debería afectar nuestro cariño, nuestra autoestima. Y hay algo que escribí el, sobre la mente o el cerebro en sí.
a la mente a meter gracia y misericordia como base en la ecuación de la lógica. Y sobre el ego, sobre el resentimiento, más bien dicho. Para que exista un perdón genuino, tienes que morir a ti. Jesús primero murió a sí mismo, a su ego, y después se nos dio el perdón eterno. ¿Qué tan dispuesto estás a morir a ti mismo para traer libertad a tu vida? Jesús es el ejemplo de alguien que murió a sí mismo, no solo a su ego, o más bien dicho, murió a sí mismo de una manera integral, en cuerpo, sí, más bien dicho, solo en cuerpo, pero vivió una gran humillación. Él decidió morir a su ego para salvarte a ti. Él decidió, no importa, yo voy a morir a mí mismo para solucionar este problema. Y muchas veces eso es lo que vamos a necesitar para lidiar con el perdón. Porque tal vez sí, no tienes problemas tanto, aunque no, ¿sabes? Yo diría que el ego muchas veces afecta a tu corazón y a tu mente también. Es como, puedes creer que tienes una salud emocional estable, un corazón que está en un proceso de sanación, pero de repente viene el ego y destruye todo a su paso. De repente viene el ego y destruye todo lo que habías construido. ¿Y qué pasa con el perdonado? Yo creo que eso es algo que a todos nos interesa, ¿no? Muchas personas estamos atentas a... ¿Y el perdonado? ¿Cuándo vamos a hablar sobre la persona que nos hizo daño? Ya le perdonamos. ¿Qué pasa con esta persona? Honestamente nadie sabe. Nadie sabe. Porque el proceso, ni siquiera eso debería importar. Ni voy a tomarme el tiempo de hablar de eso porque en el proceso del perdón la otra persona no tiene nada que ver. Es un proceso personal. Muchas personas nos encanta perdonar porque creemos que con el perdón inmediato le vamos a hacer más daño a la otra persona, ¿no? Como se va a dar cuenta que yo le perdoné de una y que yo no soy un resentido como él, entonces se va a sentir súper mal. No, no debería ser esa nuestra actitud. Simplemente perdonamos porque sabemos que eso va a traer liberación a nuestras vidas. Y mediante la liberación, sanidad. Porque como decíamos, el ego muchas veces es el que se encarga de contaminar tu corazón, de contaminar tus pensamientos y hacerte tener suposiciones sobre la otra persona que van a hacer todo este proceso aún más difícil. Y hay algo de la venganza que escribí. La venganza es la única manera de atarte de por vida a tus enemigos. ¿Sabes? Si es que la venganza es la cadena perpetua que tienes con alguien, el perdón es la llave para la liberación. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué esta persona sigue alrededor? ¿Sabes qué? Si ya hasta le perdoné, ¿por qué? ¿Por qué es que sigue alrededor? ¿Por qué sigue cerca de mí? Probablemente no lo hiciste con el conocimiento. Simplemente perdonaste el acto, como ya, ¿sabes qué? Olvídate, te perdono, aléjate de mí. Y muchas veces que la gente esté atada a nuestro alrededor es porque nosotros aún no hemos abierto ese candado del perdón. O tal vez solo tuvimos una acción vengativa. Si es que alguien mata a un ser querido tuyo y tu respuesta es matar a esa persona por haber matado a un ser querido tuyo, va a ser un proceso muy difícil en el que puedas vivir un perdón con esta persona porque ni siquiera está aquí. Esa es una manera de atarte. La venganza muchas veces lo único que va a hacer es atarte. Si es que alguien te insulta y tú lo único que haces es regresarle golpes o lo que sea, es una manera de que se aten mutuamente. Es una manera en el que si es que la una persona no lo dice y la otra persona tampoco lo dice, por ambos haberse herido, va a ser una cadena más larga. La venganza es la única manera en cómo nos atamos de por vida o por un tiempo más prolongado. Y uno de los puntos que me dieron ustedes que me encantó y decidí ponerlo aquí es la vulnerabilidad.
¿Qué tan importante es mostrarnos vulnerables en el proceso de perdonar? Cuando Jesús murió, después de los 3 días que pasó ah, en una tumba, hubo cierto momento en el que se les presentó a sus discípulos y ahí estaba un personaje llamado, uno de ellos, llamado Tomás. Y, ¿saben? Yo pienso que cuando Jesús apareció, honestamente yo pienso que muchos tuvieron dudas de si es que realmente era él, ¿no? Como, ¿en realidad revivió? Y yo creo que el único que realmente se atrevió a, a mostrar su duda fue Tomás. Y Tomás se lo hizo saber, ¿no? Le hizo saber que él tenía sus dudas. Y es en ese momento en el que Jesús también le hace saber a él y le dice, ¿no me crees? Pues aquí están mis cicatrices. Pues aquí están las huellas que me dejaron los clavos. E incluso le invita, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Pon tus dedos en mis cicatrices. Y esta es una de las maneras en cómo a mí Jesús me mostró la importancia de mostrarnos vulnerables unos con otros. De cómo Jesús a mí me mostró que muchas veces es importante que esas cicatrices vean las otras personas. No solo los que tal vez no creen, sino alguien en sí. ¿Por qué? Porque esas heridas muchas veces son esas cicatrices muchas veces son nuestro testimonio. Esas heridas muchas veces son lo que va a demostrar a las personas, a tu entorno, a tu círculo social, que sí, Jesús murió, pero que después resucitó. Que sí, tú un día lidiaste con algo, que tuviste muchas heridas, pero que pudiste sanar, que tú también resucitaste, que esas heridas que antes tenías ahora simplemente son cicatrices. Y en esto quiero llegar a un punto que para mí es muy importante, porque creo que debemos diferenciarlo bien. Una cosa son las heridas. Las heridas son un proceso. Las cicatrices son un testimonio. Las heridas son el proceso que es mejor que, si tienes heridas, es mejor que las vendes y que se las muestres, ¿sabes? Porque se pueden infectar. Y que se las muestres solo a alguien que esté tratando con tu vida, a alguien en quien confíes, a alguien que sepas que te va a ayudar a sanar. Pero las cicatrices son un testimonio. No te avergüences de tus cicatrices. No te avergüences de las cosas que ya pasaron y sanaste. Si tienes heridas, ten cuidado, no las hables con todos, porque probablemente mucha gente solo te va a querer hacer daño. Si tienes cicatrices, no sí, tal vez también tienes que tener cuidado, pero ya nadie va a poder meter su dedo y hacer que eso se infecte. Eso ya pasó. La cicatriz muchas veces va a ayudar a que otros puedan encontrarse en el camino de la gracia y no del legalismo. En el camino de la obediencia y no del legalismo. En el camino del amor, no del juicio entre unos y otros. Y quise terminar con este punto porque personalmente para mí es uno de los más importantes. Pero ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver todo esto con el perdón? Donde estuvo la herida, ahí también está la cicatriz. Donde están las debilidades, ahí también sobreabunda la gracia. Tus dones y talentos ya serán conocidos por los frutos. Así que gloríate en tus debilidades. Si eres bueno para hacer algo, ya la gente se va a dar cuenta. Si eres bueno para un deporte, para un instrumento, para tu trabajo, la gente lo va a notar por, por lo que ven en ti, por los frutos. Pero no te avergüences incluso del proceso tampoco. Lastimosamente muchas veces esto es igual de visto a vivir una vida, una doble vida,
o una vida en la que queremos mostrarnos como perfectos en la iglesia o fuera de la iglesia. En realidad yo muchas veces no he visto ninguna diferencia ahí. Porque la gente de adentro no se da cuenta que esas cicatrices pueden ser de mucho provecho para los demás. Pueden acrecentar la fe de otros. Pueden ayudar a apoyar procesos a los demás. Deja de mostrarte como alguien intacto, como alguien que no tiene una sola falla. Gloríate en tus debilidades, porque es en ese momento en el que Dios empieza a trabajar en ellas. Y bueno, esto tiene que ver mucho con el perdón, porque es parte de mostrarte vulnerable con los demás, mostrar que alguien te lastimó. Incluso va a llegar un momento en el que venga alguien y te diga, pero ¿qué te hice yo? Porque tal vez esa persona ni siquiera está consciente del daño que te hizo. Tal vez te fue pisando en su afán, en sus ganas de llegar rápido a algún lugar, fue pisando tus emociones, fue pisando tus sentimientos y ni se dio cuenta. Y es en el momento en el que tú también vas a tener que reconocerlo, porque tal vez esa persona nunca se va a dar cuenta y la única persona afectada vas a ser tú. Y decir, ¿sabes qué? Me lastimaste y esto, no me crees, esta es la herida que me dejaste. Esto es lo que me hiciste. Tus acciones, lo que dijiste, lo que hiciste me hirió. Este fue el segundo episodio del Camino del Guerrero en el cual hablamos sobre el perdón. Mi nombre es Eric Jiménez y recuerden que pueden seguirme en Twitter o en Instagram como Eric Jiménez _ Y nos vemos la siguiente semana. Gracias por su tiempo, gracias por todo. Y recuerden que pueden escuchar el podcast tanto en Spotify como en YouTube o en Apple Podcast. Que tengan una excelente semana.